¿Será que llegó el momento de comprar las criptomonedas hoy o ya se nos hizo tarde? Esa es una gran pregunta que todo el mundo hace cuando ve que todo está evolucionando tanto como lo vemos hoy en día en el mundo cripto. Soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a otro video de mi canal. He tenido un par de eventos esta semana y van a ver por qué es importante pues que me den un tiempito. Normalmente estoy acá todos los lunes, todos los días, entre semana, a las 7:30 de la mañana, hora Colombia, hablándoles de criptomonedas, hablándoles de XRP, hablándoles de Bitcoin. Y hoy tenemos un evento súper importante que creo que vale la pena hablar de él. No podemos dejar de hablar de lo que pasó ayer. Hay dos temas importantísimos. Uno tiene que ver con, obviamente, nuestra gran moneda y que queremos mucho, que es XRP. Les voy a mostrar rápidamente eso es a lo que me refiero y vamos a hablar más adelante en el video sobre esta cartica que llegó y que se archivó y que se radicó donde vamos a hablar después de eso. Y también vamos a hablar de otra gran noticia que tuvo que ver con el Congreso de los Estados Unidos, donde rechazaron el acuerdo o el proyecto de ley para las stablecoins. Entonces, pues como siempre, les doy la bienvenida. Rodrigo, muy buenos días, ¿cómo estás? Vamos a ver para dónde van las criptomonedas, qué es lo que está pasando y cuáles son los drivers que están moviendo el mercado en este momento, porque se me hace importante siempre estar súper atentos a estas noticias. A ver, vamos a ver un segundo, voy a moverme acá. Rodrigo, ¿qué ha pasado? ¿Estás invirtiendo en AI? Muy buenos días, León, ¿cómo estás? Vamos a ver, les voy a contar en qué puedo invertir, qué se puede hacer, qué hay alternativas interesantes. A mí, la verdad, la inteligencia artificial me tiene sorprendido con todo lo que están haciendo, pero vamos a ir y profundizar sobre estos par de temas y voy a ir contestando las preguntas que van haciendo. Si quieren, vamos teniendo discusión con todos los que van participando en el canal. Los invito a varias cosas. Primero, que no se olviden todos los días. Estoy tratando de hacer entre semana, 7:30 de la mañana hora Colombia. A veces falto una o dos por temas familiares o por temas de lo que sea. Y el segundo tema es que aprovechen las grandes oportunidades que nos está ofreciendo BitGet, que es el patrocinador de este canal desde hace rato. Ya cumplimos más de un año trabajando de la mano de la gente de BitGet. Hay muchísima gente tradeando y oportunidades grandes se están viendo, sobre todo en este momento. Tengo un descuento grande de $75 hasta $75 de bono para los que abran una cuenta con el link mío aquí debajo en el canal. Miren, vamos a ir a ver, aquí estamos en Bitcoin, vemos cómo vamos con Bitcoin en este momento a $103,000, señores. Vamos rompiendo barreras de 100,000 y yo les he avisado con anticipación, no es que me lo estoy inventando desde antes, les he avisado con información que para mí es súper relevante, como es esta, que ustedes, no sé, el que no lo haya visto y no quiera verlo, se lo está perdiendo. Ese es un indicador que les he compartido. Acá lo tienen. Es un indicador que me muestra el M2 global, que muestra el flujo de dinero y no viene desde ahorita, viene desde hace mucho tiempo, viene con un desplazamiento de 70 días, aproximadamente son 10 semanas, que se mueve a la derecha el indicador para mostrar cómo se le imprime liquidez al mercado. Este impulso yo les dije con anticipación que no creía que fuera a bajar el precio, a pesar de que había bajado el M2 en ese movimiento. Debe haber una pequeña corrección, pero no creo porque la gente está entusiasmada. Yo personalmente creería que el M2 nos va a llevar a máximos históricos hacia junio, julio de este año. No sé si vamos a ir hasta septiembre, pero lo hablé ayer en el video, $150, $150,000, el Bitcoin lo veo fácilmente, el Bitcoin. Después va a haber una corrección en todas las monedas donde se nos va a ver el alt season. Esta página la pueden ver, se llama Counterflow, Bitcoin Counterflow, ahí pueden entrar a mirar lo que quieran y este indicador me parece súper relevante para el que lo quiera ver. Se los voy a compartir el link de esa página en el chat para el que lo quiera entender. Vamos a ponerlo acá. Listo, ahí.
Ahí no me quedó bien. Algo pegué que no era. Borrar contenido y vamos a pegar este dato. No me deja pegar. Hay algo que no me deja hacer referencia acá no me deja pegar nuevos. A ver, andemos acá. Ya. Eso, mira. Acá está. Sí, este ya está el link de referencia que les digo. Entonces ahí pueden ir a ver el M2 para que ustedes se orienten un poquito en cuanto a hacia dónde va el mercado. Interesantísimo lo que pasó ayer. Vamos a ver cómo está el mercado de las criptomonedas el día de hoy. Vemos el CoinMarketCap, dónde está el total de las cripto y no, oye, sí que estoy fregado porque no me está mostrando todos los datos que quiero. Entonces vemos a Bitcoin en $103,000 en este momento. Ethereum ha subido como loco, 19%. Esto, antier estaba en una clase magistral y hablábamos de Ethereum. A mí personalmente hay cosas que no me gustan, pero miren el impulso tan grande que ha tenido de Ethereum hoy. XRP 8% arriba, $2,39 y lo que viene para XRP es impresionante. Yo creo que esos 8% arriba es poco para lo que puede pasar con XRP. Solana 11% arriba, increíble, súper bueno Solana, subiendo y subiendo y subiendo. Y vengan, Tether está en $149,746 millones. Esto podría haberse inflado completamente con lo que está pasando, con todo el movimiento al alza que estamos viviendo. Miren, Cardano lo vemos en 79 centavos con 41. Es impresionante, 9.91% arriba. Y Sui, que está en el puesto 11, con 4.43% al alza. Es muy positivo lo que estamos viendo en este momento. Miren, un dato interesantísimo e importante que veamos es este, donde vemos el calendario económico de la próxima semana, de aquí a los próximos 7 días, y vemos que, pues, Australia no es tan relevante, pero en Estados Unidos vamos a ver la inflación el martes, el dato de inflación el martes sale a las 7:30 de la mañana, veremos ese dato de inflación y core inflation de los Estados Unidos y luego veremos el PIB de Inglaterra el 15 de mayo. O sea, esto es dentro de casi una semana. El próximo jueves veremos el dato de el PIB de los Estados Unidos. En Estados Unidos también, perdón, de Inglaterra, y veremos el PPI de Estados Unidos el próximo jueves también. Esos son datos que son relevantes, son importantísimos tenerlos siempre en el radar para que no se olviden. Y esta fue la gran noticia del día de ayer, donde veíamos a Donald Trump, acá estamos en su red de Truth Social, donde vemos que Donald Trump estaba anunciando el acuerdo que había firmado con los ingleses para coordinar todo el tema de las tarifas arancelarias, y parece que esto fue lo que fue el indicador que movió todo el mercado. También ayer, en ese momento, estaban eligiendo al nuevo papa, que también es americano y recuerda esa imagen de Trump vestido de papa que había puesto con inteligencia artificial en el mercado. Bueno, no sé qué han ido preguntando, vamos a ver quiénes están preguntando. León, ¿cómo estás? ¿Cómo está Rodrigo? Darío, ¿cómo te va? ¿Qué ha pasado? ¿Qué dudas tienen? Vayan preguntando, que estamos acá listos es para ayudarles. Todo lo que necesiten, estamos acá para el que quiera participar. Miren, además, bueno, pues les voy a poner el link de referencia de la plataforma que yo utilizo acá en el canal para que el que quiera hacer streaming pueda meterse con StreamYard, que es una plataforma que a mí personalmente me gusta muchísimo. Entonces, ahora sí, sigamos con la noticia, pues que creo que a los que estamos metidos en XRP nos llama mucho la atención. Es esta carta donde se llega a un acuerdo, y les tengo el documento completo, que es este. Acá se ve donde se dice que el caso ya ha llegado a un acuerdo entre la SEC y Ripple, y finalmente lo que terminan diciendo es que van a retirar los $125 millones y de esos les van a pagar una multa de $50 millones a la SEC. El resto se lo retira, todo lo que tiene este fideicomiso que habían guardado esa multa, pues para efectos de repartírsela en el momento en el que ya se hubiera acabado el juicio, y llegaron a un acuerdo de pagar $50 millones por por las ventas, donde hubo unas ventas entre Ripple y las instituciones que, de acuerdo a la jueza Torres, no estaban de acuerdo y no estuvieron bien. Acá acordaron en este documento
que les voy a compartir el link para que cualquiera lo pueda ver. Me parece siempre interesante que ustedes puedan ver los links de esta información y vean que es verídico. Ahí pueden buscarlo y pueden entender todo el proceso de lo que pasó ayer con Ripple, donde se acaba finalmente el juicio. Esto va a hacer que XRP salga y ya se libere, ya es un security, ya no hay nada más que hacer, ya la SEC se compromete a no volver a atacar a Ripple y quedan ya listos los procesos en general. Todo esto, noticia de Trump, noticia de Ripple, noticia del Papa, noticias varias, van muy positivas, va un poco negativa el tema de Genius, donde la stablecoin, el acta de stablecoins se fue rechazada por los dos republicanos y el resto de la bancada demócrata que no estuvo de acuerdo en permitir que continuara esto en el gobierno. Entonces, pues así estamos con las cripto el día de hoy, recordándoles también que hay una oportunidad muy grande que es esto es Tangent. Para el que no sepa que Tangent es una billetera fría que funciona de mil maravillas y que están en plena promoción. A mí me pidieron el favor de que hablara de ellas acá en el canal. Es una tarjeta, parece una tarjeta de crédito muy fácil que se vincula al celular en la aplicación de Tangent y funciona así de mil maravillas, acomodándola y tocando pues haciendo touchless, porque se acerca y listo, con eso ya funciona, ya se actualiza. Es una billetera fría que funciona muy bien y está con 15% de descuento, muy bacana, me gusta muchísimo, me ha funcionado bien y ahí tengo guardados mis XRP en esta y en otra billetera que tengo con un poquito más de XRP realmente. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta. Por hoy creo que los dejo. Estoy súper emocionado de ver que Ripple ya finalmente, ya no tenemos nada más malo de hablar de esos. Ya se acabó el juicio, ya está todo para adelante. ¿Y para dónde iremos con los precios? ¿Para dónde irá XRP? ¿Irá primero a los $3 o, como puse en el otro video, irá hacia los $2 con $2? ¿Cuál tocará primero? Es la gran pregunta que tenemos. Vamos a ver en la gráfica de XRP cómo se ven los datos y miren el impulso tan fuerte que se vio ayer, que es estas grafiquitas, estas velas de acá. Vamos a ponernos las gafas para verlo bien a fondo y vemos la subida tan fuerte que tuvo. Claro, estamos en niveles de sobreventa con un volumen, una vela muy fuerte verde, pero miren el impulso. Esta vela que vemos acá a la izquierda de volumen fue muy fuerte y hoy vemos la vela muy pequeña, pero que se llevó el precio incluso más fuerte que esta subida de acá. No sé si la ven. Acá, obviamente, hay una pequeña corrección, habrá correcciones, habrá movimientos y seguramente continuará al alza. Si nos alejamos un poco, porque de esto también hay que alejarse para ver la foto de lejos, podemos ver que tenemos un potencial muy grande donde el promedio histórico de 200 va a irse, sigue subiendo y el de 50 se va a alejar porque acá hubo un riesgo muy grande. Ayer había ruido de que podía echarse para abajo, pero con esta noticia nos va a decir que el promedio de móvil de 50 se va a ir hacia el alza. Fíjense que viéndolo a un día, esta gráfica no nos muestra todavía una sobrecompra, estamos todavía lejos de ahí, pero podríamos verla en sobrecompra llegando a niveles superiores a los $3. Creo yo que hasta ahí pudiéramos ver un impulso fuerte y después habría una corrección en los mercados en general. Es mi percepción. Obviamente no soy su asesor financiero, pero es importante darles hacia dónde creo que puede ir XRP. Yo personalmente le apuesto a que rompa los $4 y habíamos visto hace mucho tiempo el nivel de $4.15 como un nivel, pues primero para alcanzar después los $5.85 en ese movimiento alcista. Acuérdense que en estos niveles ya XRP con todo su valor diluido de las monedas es el segundo más grande, la segunda moneda más grande del mundo después de Bitcoin, sobrepasando Ethereum, a pesar de que Ethereum está ahorita en 2,39, en 2.390, perdón. 2.339 en este momento. En este punto, miren, aquí les voy a mostrar, en este punto vemos que Ethereum vale 282 mil millones de dólares, según este dato, y vamos a devolvernos, no, creo que me equivoqué. XRP va a estar en los 238 mil millones de dólares mirando el fully diluted market cap. O sea, seguimos de terceros y sobre todo sobrepasando a Tether en ese sentido.
Por ahora los dejo. No sé si tengan alguna otra duda, alguna pregunta que quieran que les ayude a refrescar. ¿Cuándo creo? Uy, se acabó el audio. ¿Me están oyendo bien? ¿Me están oyendo? Hola, no sé si me están oyendo. Se me apagó el audio. Vamos a corregir acá el micrófono. Me salía que no tenía audio, pero bueno, ya volvimos. Entonces, preguntan que para cuándo creo yo que se dispara XRP. Yo creo que ya. Yo creo que ya. Yo creo que vamos al alza. ¿Ustedes hasta dónde creen que puede llegar XRP? Déjenmelo ahí en los comentarios, ayúdenme. Guíenme un poquito hasta dónde creen que llegue de aquí a junio. Yo creo que se va a disparar de aquí a septiembre con lo que acabamos de ver del M2, que el M2, para el que no sepa, es el agregado monetario donde se ve toda la plata que se está imprimiendo. Y todo esto tiene que ver también con lo que dije en el último video, donde vemos a la China imprimiendo muchísima plata para ayudarle a su mercado, y pues toda esta plata termina reflejándose en el mercado, en todas las instituciones. Los bancos empiezan a prestar plata, la prestan más barato, y de esa manera impulsan la economía, no solamente en la China, sino en todo el mundo en general. ¿Hasta dónde creen que llegue XRP? Regálenme un hashtag XRP ahí en el chat. Empiezo yo para que lo vean. XRP. Esto nos ayuda a que mucha más gente llegue al canal y vea estos videos en vivo, donde hay tanta gente participando. Normalmente hay 40, 50 personas en vivo, y ya alcanzan a verme más de 500 personas todos los días. Bueno, por hoy nos vemos y los dejo. No olviden darle like al video. Ver el video que hice ayer está buenísimo. La verdad me gustó bastante. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Rodrigo, por ese hashtag XRP. León, ahí espero que te mandes con tu XRP. Y, uy, así a $1,000, wow, eso es impresionante. Bueno, los $4 pueden ser. Los $1,000, estaba viendo un video, unas menciones y unos análisis que podría llegar a los $1,000, pero la verdad, yo creo que es casi imposible que llegue allá. Es mi percepción. Creo que es casi imposible que llegue a los $1,000. Es por tema de market cap. Yo insisto en que ese market cap es importante analizarlo, a pesar de que mucha gente dice que no tiene lógica. Pero díganme, una moneda que valga 100 trillones o 1,000 trillones de dólares, ay, no creo. No creo que lleguemos allá. Cuando el mercado global está en todo el mercado, digamos el de finca raíz, son 330 trillones de dólares. ¿Por qué vamos a llegar a esos niveles por encima? Es gratis soñar también, sé que es difícil. Sí, señor, es gratis soñar. Un abrazote, Rodrigo. Muchísimas gracias por opinar y comentar. Me hiciste el día con eso. Es gratis soñar. Nos vemos en la próxima. Chao, cuídense mucho.